Propicio días a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Tres Pelivistas. En este caso es La Caja de Música, El Aviador y El Proceso Paradigm. Y bueno, voy a empezar por El Aviador, 1985, de George Miller. George Miller no es el director de Mad Max, sino otro director, del cual solo conozco, que yo sepa, Robinson Crusoe, protagonizada por Pierce Brosnan, y poco más, ¿no? Aparte de esta película, lógicamente. Pues bueno, esto es una película que está protagonizada por Christopher Reeve y Rosanna Arquette. Bueno, Christopher Reeve por el famoso Superman, y Rosanna Arquette, pues bueno, estaba en boga también en los 80 por el tema de también haber participado en Buscando a Susan desesperadamente con Madonna, etcétera, ¿no? Luego también tenemos a Scott Wilson, que es el personaje el abuelo de Walking Dead, el padre de Maggie, ¿no? Creo recordar, porque ya de Walking Dead la tengo abandonada ahora mismo y no sé ya ni me acuerdo ya de la mitad de los personajes, pero bueno, sabéis a quién me refiero. Pues bueno, resulta que el argumento que viene de esta película es que bueno, tenemos que un aviador, en este caso Christopher Reeve, al cual se le otorga un trágico pasado, en el sentido de que él era instructor, digamos, de aviación, y bueno, la, digamos, incompetencia de un alumno y el empeño de él por intentar sacarlo adelante, ¿no? Pues eso termina en tragedia, en un accidente, ¿no? Lo que le deja una cicatriz en la cara, y bueno, y lo que este personaje se acaba haciendo menos sociable y más retraído, ¿no? Y entonces, en cuanto al personaje, Rosanna Arquette es la hija de, no sé, un millonario o posible inversor, ¿no? Porque el tema de la aviación, estamos hablando del año 1928, donde transcurre la acción. Pues bueno, la aviación está empezando, como aquel que dice, y en cuanto a transporte de personas, más aún, ¿no? Y bueno, y se ve que han incluido el servicio de transporte de personas y quiere mandar a su hija, que es un poco rebelde, por no decir muy rebelde, no es muy inconformista con la vida que tiene, y realmente pues quiere hacerle cambiar a un pariente, no sé si con la intención de que la convenza la pariente en concreto, para que bueno, reconducirla un poco, ¿no? Total, que esto se traduce en un viaje entre los dos que no acaba todo lo bien que podía acabar. Todo esto se basa en una incompatibilidad de caracteres. Las chicas, por lo típico de esa especie de comedias románticas, ¿no? Esto no es una comedia exactamente, es una especie de drama romántico, se convierte en ello, aunque parece también algo de aventura, debido a que, bueno, se acaban teniendo un accidente, perdidos en mitad de la nada, pues, como aquel que dice, y tienen que sobrevivir, digamos, y cuenta un poco la historia. La historia es bastante suave, tampoco es una película que llame demasiada atención, no pienso yo, en mi opinión, que destaque en nada, ¿no? Simplemente es una película, una especie de, yo creo que al final romántica, al fin y al cabo, dando un poco a los personajes una especie de segunda oportunidad, dando un vuelco a sus vidas por un hecho límite, ¿no? Por una tragedia límite en un momento determinado. Tiene algún tipo de emoción por el tema de, bueno, está en mitad de la nada, en un entorno de la naturaleza montañoso, con animales y demás, ¿no? Pues no voy a decir nada más, pero bueno, esa relación pues se va afianzando lógicamente, y en lo que todo el mundo espera, ¿no? Tampoco innova en nada prácticamente. Mucha gente diría, pues esta es la típica de Antena 3 del mediodía y tal y cual, pues más o menos, con algún presupuesto más, pero con el aliciente del Christopher Reeve, por verlo en un papel diferente en su hábitat de Superman, ya que estuvo marcado tanto por este personaje, y la verdad es que es curioso, la verdad es que hace un buen papel Christopher Reeve, con esa caracterización, ese bigote,
parece que no, pero le cambia un poco el rol, ¿no? Un poco que tenía de superhombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a Rosanna Arquette, pues hace pues la típica chica rebelde y que bueno, lo sabe todo, en fin, le ponen un compromiso al otro y empieza a ver campanilla entre los dos y tal. En fin, que eso es simplemente eso, es una película para ver, recomendable, pues podéis verla, pero no esperéis gran cosa. Si no tenéis otra cosa que ver, pues yo la recomiendo, digo, por lo menos es curiosa en este sentido, pero nada más. No destaco mucho más, no me voy a enrollar mucho más en esta película. La siguiente, que el Proceso Paradigm de Alfred Hitchcock en Prime de 1947. Bueno, pues como no, el maestro Hitchcock aquí vuelve a demostrar un poco su maestría. Es un por cierto, son dos películas que he visto de juicios, al fin y al cabo. Esta es una película de juicios, de un proceso donde la viuda está acusada de haber, digamos, asesinado a su marido, que era ciego, ¿no? Y bueno, está acusado de ello, ¿no? Aquí consigue hacer una película bastante entretenida. Es una especie de thriller, un suspense que un poco, bueno, que juega un poco en la manera de saber si realmente o no lo hizo. Juega la baza de que desde el inicio, desde el momento de la detención de esta mujer, pues te hace sospechar de que bueno, es la culpable absoluta, ¿no? Y bueno, además tiene unos giros de cámara que a mí me han dejado alucinado en ese sentido. Cuando precisamente en el momento de la detención de esta mujer, se va girando la cámara por su cara y la actriz, que se llama Alida Valli, que lo he apuntado, hace un papel increíble, porque es una mujer que solo su mirada, su sola presencia, su solo pose es súper atractiva, es magnética. Es decir, no sé si en otros países hay agonía de amor o algo por el estilo, pero es una mujer, no sé, podría decirle una femme fatale de estas, que bueno, puedes caer en sus redes sin más remedio. Es absolutamente seductora, con muy poco. Entonces, claro, el espectador ve eso, uno se da cuenta de ese, digamos, ese carácter, dice, aquí es posible de que aquí haya algo, ¿no? Y bueno, toda la película se va a ir desarrollando, sobre todo por la obsesión que digamos el abogado defensor pues obtiene sobre ella, a pesar de en un principio albergar la duda de que sea el culpable. Luego él mismo se va autoconvenciendo de que es inocente y bueno, y va intentando un poco salir adelante en este sentido, ¿no? Y creo que al final digamos el amor que ya siente el abogado directamente, es un abogado normal, casado, normal, ¿no? Pero esta es la fascinación que siente por esta mujer. Y ya digo, la actriz, una actriz italiana, de origen, bueno, sus orígenes son austríacos, pero nació en Italia. Bueno, de esta actriz que aparte del Tercer Hombre, pues no creo que la haya visto en más películas, pero de verdad pues tiene un talento bastante natural. Y bueno, y Alfred Hitchcock consigue mantener un cierto suspense, a pesar de un poco la cosa pues ser muy poco, albergar pocas cosas, porque las pruebas van inculpando siempre al final a la mujer de alguna manera, pero mantiene esa tensión gracias a bueno, pues este desarrollo del personaje, o este abogado hechizado completamente por esta mujer, ¿no? Y bueno, y al final pues ya digo, consigue con cierta maestría hacer una película bastante entretenida, siendo una típica película de juicios, ¿no? Y a partir de aquí pues ya cada uno que ya valore. Evidentemente recomendable,
por todo lo que es la actuación en sí, y bueno, y la estructura no está mal. Y también otro giro de cámara es cuando otro personaje que vive en la casa, ayudante también del marido, al ser ciego, pues aparece en el juzgado y se ve la cámara con ella, la cara en primer plano, y de fondo se ve a este personaje. Brutal, ¿no? Me parece que son dos momentos de dirección y de fotografía, pues la verdad es que de 10, ¿no? De los mejores momentos que se han hecho. Y por lo demás, ya digo, no me enrollo más, y recomendable, como no podía ser de otra manera con el maestro de Hitchcock. Por último, tenemos a La caja de música de 1989 de Costa Gabras. Costa Gabras, un director bastante interesante. Ahora acaba de salir, no sé, este mes, si no me equivoco, la de Desaparecida, o Desaparecido, mejor dicho. Otra interesante película sobre, bueno, un padre buscando a su hijo, si no mal no recuerdo, en el golpe de estado de Chile, de Pinochet, si no mal no recuerdo, así hace ya bastante tiempo que no la veo. Y bueno, y La caja de música, una película del 89 que bueno, tuvo mucha repercusión en su momento. Me acuerdo perfectamente de que bueno, La caja de música pues tuvo su repercusión, y no me extraña porque es una grandísima película. Creo que de este director podría destacar como entre Desaparecido y esta, La caja de música, serían sus mejores trabajos. Si tuviera que poner un ranking, es un director interesante en general, porque ha hecho mucha crítica sobre, bueno, el diferentes aspectos, sobre todo poder, la política, bueno, el Capital, ¿no? Una de sus últimas películas creo que era El Capital, también arremetiendo contra todo aquello. Y la verdad es que es de lo mejorcito, sin duda. Aquí cuenta una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, en este caso centrado en, digamos, en la parte húngara, ¿no? de eso, un aliado de los nazis, y que bueno, ha empezado a tener también cierta polémica porque se hizo un monumento para las víctimas del nazismo, pero bueno, ha habido ciertos críticos que han hecho, bueno, como que no es precisamente para defender a Hungría, porque en su momento, en aquella época, no ahora, en aquella época, pues eran muy partidarios de la matanza de los judíos y de las masacres, ¿no? Y de hecho ellos ejecutaron un montón de gente. El Danubio azul, como dicen en la película en un momento, era Danubio rojo más que azul, de la cantidad de gente que asesinaron con esa policía de las SS húngara, ¿no? Partidario de eso. Y bueno, y que parece que se quería lavar un poco la imagen de Hungría y tal, pero bueno, se ve que ha habido cierta polémica con este sentido. Bueno, el caso es que aborda este momento de donde tenemos una joven abogada y tenemos a al padre que por lo visto es acusado de haber pertenecido a esta policía SS, esta alemana húngara, bueno, nazi, mejor dicho, nazi húngara. Ellos son de origen húngaro y tal. Y la verdad es que, bueno, todo transcurre en el proceso de que su hija defiende a su padre, en la inocencia de su padre, bueno, pues intentando pues todos los recursos posibles de todas las pruebas que se le van presentando a lo largo del juicio, ¿no? Intentando rebatirle. Es una gran película de juicio. Quiero recordar que el guión es de John Sterhas, y quiero destacar al guionista porque es el guionista, por ejemplo, de películas como Instinto Básico, que Instinto Básico de Paul Verhoeven no sería la película igual sin este guionista. Lo quiero remarcar, que si bien Paul Verhoeven tiene un mérito para que Instinto Básico sea el thriller o el thriller erótico por excelencia, ¿no?, que hubo en la época, y que bueno, ha marcado un antes y un después también en este tipo de película, en ese género. Pero no hubiera sido igual sin el guionista John Sterhas, que es uno de los máximos culpables de que Instinto Básico sea lo que es, ¿no?, hoy día, ¿no? Entonces quiero destacarlo, y tenemos que es guionista de esta película, y si es tan buena o
hacen mejor incluso a Costa Gabras. Yo, en mi opinión, creo que John Sturges tiene mucho que ver. Luego el director evidentemente es el que es el encargado de mostrarnos o contarnos la historia visualmente de una manera determinada, ¿no? Lógicamente. No es que le quite mérito, pero sí no infravalorar al guionista en este caso, porque creo que tiene mucha importancia. Bueno, total, la verdad es que toda esta película se vuelve muy sentimental. Es decir, los testigos que van apareciendo en la película pues te dejan como hipnotizado, ¿no? Contando la historia. De hecho, el director enfoca al público como está pendiente de las declaraciones de este personaje, de los diferentes testigos, y describiendo las atrocidades que ha ido haciendo, digamos, el acusado o supuesto sospechoso, y claro, eso remueve el alma a cualquiera, por los hechos que van narrando, ¿no? Porque son terribles, ¿no? De hecho, para darle incluso un poquito más de realismo, empezamos con un testigo hablando solo en húngaro, donde tenemos un traductor que va traduciendo, lo cual le otorga cierta eso de usar ese, no tener que hacer una traducción, digamos, directamente, le va otorgando un poco más de realismo para que nos metamos un poco o hacer verosímil un poco también la historia, ¿no? Porque esto es una historia basado en algo que ocurrió, pero no, estos son personajes inventados, no son reales, ¿no? Pero sí uno, no sé si fue el guionista Sturges quien conoció precisamente un caso de una mujer que descubrió que algo terrible, ¿no?, en su familia. Y bueno, y aquí por visto pues usa eso para construirnos una historia inventada, ya digo. No tiene ni el final tiene que ver ni nada por el estilo, sino simplemente hace una construcción como crítica, sobre todo antinazi, ¿no?, evidentemente. Y bueno, como decía, el tema está en que luego empieza a hablar un poco en inglés, digamos, y húngaro, una mezcla, y luego ya a otros personajes con un acento húngaro, le pone un acento húngaro. Yo lo he visto doblado, así que tampoco lo he visto en original, pero digamos en doblado lo hacen así, ¿no? Y bueno, eso por lo menos ya hace introducir o hacer más verosímil un poco a los personajes, a los testigos que van narrando eso, y hacernos partícipes de todo ese amalgama de sentimientos que se nos parte el alma escuchando las historias, ¿no? Y es muy sentimental en ese sentido, lo cual lo hace muy bien. Y luego, respecto a Jessica Lange, hace un papelón increíble, porque yo haberlo conocido, pues Jessica Lange, pues no sé, El cartero llama siempre dos veces, la de King Kong de los años 70, etcétera, etcétera. Dice, pero aquí empiezas a ver a Jessica Lange y dices tú, ¿dónde está Jessica Lange? No está. Está perfectamente caracterizada en una descendiente húngara, es decir, una familia húngara, su vestimenta, su no maquillaje casi, porque no se nota ni siquiera que esté maquillada, porque es natural. Y la verdad es que hace un papel increíble, increíble. La protagonista evidentemente es ella, Jessica Lange. Y luego tenemos a Armin Stoll, este actor también, que hace también, es muy importante el color de sus ojos, porque es muy azul, y esa mirada es muy importante para introducirnos un poco también en la historia y en una especie de juego de miradas que hay, que destaca mucho el propio director Costa Gabras. Y la verdad es que es una película espléndida y de lo mejorcito. Si al Aviador le pondría un 6, está bien, pero tampoco mata. El Proceso de Paradigm sí le pondría por lo menos, comparado con las obras maestras que tiene el propio Hitchcock, un 8, muy destacable, no quizás de lo mejor de Hitchcock. Y en cuanto a esta sí le pongo un 9 fácilmente, porque la verdad es que el trabajo es excepcional, ya digo, tanto del guionista John Sturges como el propio director Costa Gabras, que digamos aquí se luce, en mi opinión.
a pesar de tener este director muy buenos trabajos, insisto. Y bueno, ya no me enrollo más y hasta aquí, ya hasta la próxima, chao chao. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor.